Buenas tardes. Damos inicio formalmente a la actividad. El agradecimiento a todas las colegas, a los colegas que están participando de la charla del día de la fecha. Es la primera actividad de las dos que están previstas, que tiene por objetivo abordar el tema de las prestaciones de la Ley de Riesgo de Trabajo y el nexo de causalidad. El nexo de causalidad se va a dar en la segunda charla, que va a ser el día martes 27 de abril, en este mismo horario, que va a coordinar la doctora María Belucia, y hoy vamos a abordar, junto con los doctores Ana Córdoba y Fernando Cardona, las prestaciones en el marco del plexo normativo de la Ley de Riesgos de Trabajo. Los dos colegas que van a estar a cargo de la intervención de hoy son abogados muy destacados de la ciudad de Rosario, con amplia trayectoria y experiencia en estos temas. La doctora Ana Córdoba es una colega abogada, asesora gremial, que normalmente ejerce la abogacía en defensa de los intereses de los trabajadores. Y el doctor Fernando Cardona es también un abogado experto en materia de asesor de ART, tiene un posgrado en Derecho Administrativo, ambos son egresados de la UNR y es abogado de varias aseguradoras de riesgos de trabajo, de modo tal que vamos a tener la visión desde cada uno, desde su punto de vista, desde el lado de quien reclama y desde el lado de la persona jurídica reclamada, que en este caso es la aseguradora de riesgo de trabajo. No se nos escapa que estamos viviendo momentos muy especiales porque Santa Fe ha adherido, como ustedes saben, a la Ley de Riesgo de Trabajo, al trámite administrativo obligatorio previo, que va a entrar en vigencia a partir del 3 de mayo. Si bien esta charla no tiene que ver específicamente con esto, sí habrá charlas posteriores que se van a dar a partir del mes que viene, organizado por la usina. Ya en su momento nosotros vamos a darle la debida difusión, pero bueno, nobleza obliga y también seguramente los asistentes van a hacer una brevísima referencia o acotación respecto a este tema, sin descuidar, por supuesto, el tema central, que es el de las prestaciones en el marco de la Ley de Riesgo de Trabajo. Luego de los 25 minutos, 30 minutos de exposición de cada uno de los conferencistas, vamos a dar lugar a las preguntas y respuestas que les pido a ustedes vayan formulando en el transcurso de las exposiciones. Yo voy a ir tomando nota por chat, ustedes la van a ir volcando en el chat, vamos después a ordenarlas y se las vamos a trasladar en la última parte de la exposición de la jornada para que o la doctora Córdoba o el doctor Cardona puedan contestarla. Dicho esto, le voy a dar la palabra a la doctora Ana Córdoba para que inicie su exposición. Ana, adelante, por favor. ¿Ahí se me escucha? Buenas tardes. Bien, correcto. Bueno, previo a todo trámite, agradezco la invitación del doctor Ricardo Brunet y también la buena onda y la buena voluntad del doctor Fernando Cardona que me acompaña en esta charla, porque como soy novata con esto, pese a que hace muchos años que estoy en el ejercicio de la profesión, necesité realmente de su auxilio. Así que, bueno, el tema que vamos a abordar son las prestaciones de la ley de riesgo. Vamos a aportar tips esenciales relativos a las prestaciones en especie y a las prestaciones dinerarias. Y bueno, después, si les interesa algún tema en particular relativo a las prestaciones, más allá del pantallazo general que vamos a dar, estamos a disposición. Arranco por las prestaciones en especie. Las prestaciones en especie de la ley se otorgan a todos los trabajadores que padecen alguna de las contingencias previstas en la ley de riesgo.
es esencial el tema de que las prestaciones son absolutamente independientes de las dinerarias, vale decir que las prestaciones en especie se pueden ser gozadas por la víctima hasta su total curación y mientras subsistan los síntomas. Eso significa que el trabajador o la trabajadora pudo haber cobrado la incapacidad laboral permanente y, sin embargo, continuar en su reclamo y en la demanda a la RT o al empleador autoasegurado de las prestaciones en especies, por ejemplo, el tema de las prótesis, la asistencia médica farmacéutica, la rehabilitación e incluso el servicio funerario. Dentro de las prestaciones en especie, la RT o el empleador autoasegurado debe promover la recalificación del trabajador, que es un tema importante cuando padece alguna incapacidad laborativa, porque su reinserción al trabajo es vital. Generalmente no se logra demasiado esto, salvo buena voluntad del empleador, pero bueno, es una obligación de la RT o de procurarla. Otra de los detalles importantes de las prestaciones en especie es que el goce de las prestaciones en especie, incluso el goce de las prestaciones por incapacidad laboral temporaria y hasta el goce de las prestaciones dinerarias de gran invalidez, no impide que el trabajador o la trabajadora haga el ejercicio de la opción. Vale decir, puede gozar de todos estos beneficios que le brinda la ley y luego decidirse por otro sistema de reparación, por ejemplo, como es el de la vía civil. Más otro dato interesante relativo a las prestaciones en especie es que en el supuesto hipotético que exista la extinción, vale decir que la RT cancele el contrato de seguro que tiene con el empleador, por falta de pago, por ejemplo, que se da en el supuesto de falta de pago de 2 cuotas alternativas o sucesivas, la ART tiene la obligación de continuar brindándole las prestaciones en especie durante 3 meses más. Bien, al margen del tema de las prestaciones en especie, que aporté estos datos fundamentales, que yo entiendo son fundamentales a los fines de saber cómo se procura el goce de estas prestaciones, tenemos las prestaciones dinerarias. Las prestaciones dinerarias gozan de las franquicias y los privilegios de las que gozan todos los créditos de carácter alimentario, no pueden ser cedidas ni enajenadas y son irrenunciables. Bien, la incapacidad laboral temporaria es la que se acuerda a todo trabajador que, con víctima de un daño, resulta imposibilitado o incapacitado de realizar sus tareas habituales. El periodo de incapacidad laboral temporaria cesa por alta del trabajador, por deceso del trabajador, porque la incapacidad laboral temporaria se convierta en una incapacidad laboral permanente cuando se tenga certeza acerca del porcentaje de incapacidad que padece el trabajador o la trabajadora, o por el mero transcurso de los 2 años desde la denuncia, desde la fecha de la primera manifestación invalidante. Estos 2 años, que antes era 1 año, son de goce efectivo. Vale decir, si el trabajador denuncia, comienza el goce de la incapacidad laboral temporaria y luego se reintegra al trabajo y el goce no llegó a los 2 años, luego cuando retome puede continuar el goce de la incapacidad laboral temporaria hasta el agotamiento de esos 2 años, que no son de periodo calendario, sino de goce efectivo. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que tiene que cobrar el trabajador en los casos de que esté en situación de incapacidad laboral temporaria? Debe cobrar las remuneraciones igual o de conformidad y de conformidad como se calculan y liquidan en los supuestos del artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. Esto significa que si existen aumentos durante el transcurso del goce de la incapacidad laboral temporaria, los va a poder gozar porque se los van a tener que pagar. ¿Bien? Bien, también significa que de conformidad al 208 va a poder gozar, por ejemplo, de prestaciones, de remuneraciones, en el supuesto de remuneraciones variables, va a poder gozar de un promedio de esas remuneraciones que se hace semestralmente. Bien. La incapacidad laboral permanente, o sea, cuando cesa el trabajador en la incapacidad laboral temporaria, pasamos a la determinación del porcentaje de la incapacidad del trabajador
que son los supuestos en los que el trabajador tenga certeza acerca de cuál es la disminución en su capacidad laborativa producto del daño que sufre la víctima. Los casos de incapacidad laboral permanente pueden ser total o parcial según sea superior o inferior al 66% de incapacidad. El artículo 4, el decreto 472 del 2014 eliminó la provisionalidad de la incapacidad laboral permanente. Antes había un plazo de 36 meses, luego 24 meses más de provisionalidad y ahora esto ya no existe más. No obstante eso, en el supuesto de que no existiera certeza acerca del porcentaje incapacitante del trabajador, la RT puede gestionar ante la comisión médica la provisionalidad durante 12 meses más, un lapso de solo 12 meses más. Bien, el pago de la incapacidad laboral permanente debe ser realizado a los 15 días, según lo indicó la ley 26773, a los 15 días de que se determina el porcentaje incapacitante o que se homologa la incapacidad o del deceso del trabajador, de la notificación del deceso del trabajador. Esos 15 días, según el decreto 472 del 2014, son 15 días corridos. Antes de adentrarnos al cálculo que corresponde y las fórmulas que corresponde en todos los casos de incapacidad laboral permanente, es necesario hablar del artículo 12 de la Ley de Riesgo de Trabajo, sucesiva y 1000 veces modificado, y voy a referirme a la última redacción del artículo 12, la última modificación, que es la del decreto 669 del 2019. Este decreto 669 de septiembre del 2019 dispuso que se entiende como valor de ingreso base, que es uno de los factores que integra la fórmula que ahora vamos a pasar a ver, se compone por los salarios que percibió el trabajador, es un promedio de los salarios percibidos por el trabajador el año anterior a la primera manifestación invalidante o el tiempo de servicios si fuere menor. Esos salarios deben ser computados conforme el convenio 95 de OIT. Esto significa que debe entenderse por salario no solamente los haberes y los presentismos, los rubros adicionales que conllevan los básicos, sino también las comisiones, los premios, los vales alimentarios. Bien, esto es lo que contempla el convenio 95 de OIT y lo que se define como salario. Bien, la otra novedad, que ya la había establecido la 27345, es la de el ripteado de cada una de estas remuneraciones a los fines de elaborar el promedio. Cada una de las remuneraciones del año anterior a la primera manifestación invalidante deben ser ripteadas hasta la fecha de la primera manifestación invalidante para mantener el valor. Luego, ese promedio conlleva un interés que se calcula entre la fecha de la primera manifestación invalidante y la fecha en que deba ser puesto a disposición el pago de la indemnización. Ese interés también es por índice RIPTE, ¿sí? O sea, ripteamos cada una de las remuneraciones del año anterior a la primera manifestación invalidante y ripteamos luego ese promedio con el interés RIPTE. Finalmente, el 669 dice que en el supuesto hipotético que la RT o el empleador autoasegurado no pague la indemnización que deba abonar en tiempo oportuno, se le aplicará una tasa de interés, que es la tasa activa del Banco Nación, capitalizable cada 6 meses de conformidad al 770 del Código Civil. Bien. Esto en lo que hace a el artículo 12, que es el valor de ingreso base, que es fundamental definir porque, como dije, es uno de los factores de la fórmula. Existen distintas fórmulas que ahora brevemente voy a detallar según cuál sea el porcentaje de incapacidad que afecta al trabajador. En los supuestos de incapacidad leve, que se deben llamar leves, son los casos en que el trabajador tiene un porcentaje de incapacidad inferior al 50%. En ese caso, siempre fue de pago único el pago. Lo que le corresponde percibir al trabajador se calcula en base a la fórmula que contiene el valor de ingreso base, multiplicado por el número 53, multiplicado por 65 dividido la edad de la víctima a la fecha de la primera manifestación invalidante, multiplicado por el porcentaje de incapacidad. Ese resultado que arroja la fórmula tengo que compararlo con el piso,
con los pisos mínimos, porque como ustedes saben existen pisos mínimos que creó el decreto 1694 del 2009, y esos pisos mínimos a su vez, según ley 26773, se reajustan por índice RIPTE semestralmente. Entonces, hago la fórmula, la comparo con el piso mínimo que se ajusta semestralmente y que actualmente por resolución de Superintendencia de Riesgos del Trabajo, la resolución es la 7 del 21, es de 3.991.300. A ese importe lo multiplico por el porcentaje de incapacidad y debo tomar el mayor. Al resultado de la fórmula o del piso, debo agregarle el artículo 3 de la ley 26773, un 20% sobre el valor de la fórmula, que viene a compensar todo daño que no sea cubierto o reparado en función de la fórmula. Pasamos ahora a los supuestos de incapacidad que oscile entre el 50 y el 66%, que son las llamadas incapacidades graves. Estas incapacidades por la ley 26773, esta y todas las que siguen a partir de la ley 26773 son de pago único. No existe más aquel sistema anterior de pago en forma de renta, etcétera, etcétera. Eso quedó totalmente eliminado con la 26773. La fórmula es la misma que antes desarrollé. La novedad de las incapacidades superiores al 50% es que, además de la fórmula que antes desarrollé y del cotejo con los pisos mínimos, hay que agregarle el artículo 11 de la Ley de Riesgos del Trabajo, que es lo que se da en llamar la compensación adicional de pago único, que también es ajustable por índice RIPTE semestralmente. Entonces, el trabajador que padece una incapacidad de entre el 50 y el 66% va a percibir la fórmula valor ingreso base por 53 por 65 dividido la edad de la víctima al momento de la primera manifestación invalidante y por el porcentaje de incapacidad. Lo comparo con los pisos mínimos y luego le agrego el artículo 11 de la Ley de Riesgos del Trabajo, que es también ajustable por índice RIPTE y que, de conformidad a la resolución 7 del 2021 del Superintendencia de Riesgos del Trabajo, está hoy en 1.773.911. ¿Sí? A eso se le agrega el artículo 3 de la ley 26773, que es un 20% sobre el valor de la fórmula. Cuidado que el artículo 3 no proceda en los supuestos de accidente in itinere, que creo que no lo dije, que me lo salteé. Bien. Vamos ahora a los supuestos de incapacidad total. Son las incapacidades que padece el trabajador superiores al 66%. Son las previstas en el artículo 15 de la Ley de Riesgo. La fórmula se repite, es valor ingreso base por 65 dividido la edad de la víctima a la fecha de la primera manifestación invalidante por el número 53. Y hasta ahí, ese es el total. La vuelvo a comparar con el piso mínimo, los pisos mínimos del decreto 1694 del 2019, ajustados por la ley 26773, que ya dijimos que según resolución de Superintendencia de Riesgos de Trabajo son de 3 millones hoy por hoy, y desde entre marzo y agosto del 2021 van a ser de 3.991.300. A eso se le adiciona también el artículo 11 de la Ley de Riesgos del Trabajo. La actualización por índice RIPTE de esta suma es de 2.217.389. Y finalmente se le agrega, en el supuesto que no fuera un accidente in itinere, el artículo 3 de la ley 26773, equivalente al 20% sobre el valor de la fórmula. ¿Sí? Por último, en lo que a mí me toca, después va a continuar mi compañero, hago una referencia a la gran invalidez. Las situaciones de gran invalidez son las situaciones en que la víctima necesita de la asistencia permanente para realizar actos elementales de su vida diaria. En estos supuestos, el trabajador o trabajadora tendrá derecho a una prestación mensual reajustable trimestralmente, no semestralmente, y el reajuste es en función de las variaciones de la base imponible mínima y máxima previsional. Este reajuste, según la resolución 48 del 2021, hoy esta suma mensual que se debe pagar a los que están en situación de gran invalidez está en el orden de los 47.651
pesos. Bien, continúa el tema de la muerte y lo que debe cobrar deben cobrar los derechohabientes en el supuesto de muerte, mi compañero Fernando, a quien le cedo la palabra. Bueno, buenas tardes. Gracias, Ricardo. Un gusto, Ana, compartir con vos. Yo antes de meterme en lo de la muerte voy a hacer un punteo sobre un par de cositas que vos dijiste que me parece que son oportunas para que no se pierdan en la conversación. Lo primero es que la recalificación, coincido abiertamente con vos que depende del trabajo, depende del empleador, pero siempre es en el caso que, de acuerdo a mi experiencia, las RT hacen un esfuerzo importante, sobre todo algunas, hacen un esfuerzo muy importante en la recalificación del trabajador a través de, sobre todo en aquellas incapacidades que son leves y que de repente lo incapacitan para una determinada tarea o la tarea que vinieran cumpliendo. Hay algunas que son muy serias en el trabajo y la verdad que muchas veces se encuentran con la negativa de los empleadores que manifiestan y dicen claramente que no tienen el puesto de trabajo o eventualmente no están dispuestos a invertir para crear ese puesto de trabajo y que la persona pueda intervenir o seguir trabajando en la propia empresa. Esto es una falla del sistema porque en realidad requiere de una colaboración del empleador que evidentemente no se da y que las RT no presionan lo suficiente, entiendo yo, esto es una opinión personal, no presionan lo suficiente para que se dé adecuadamente. ¿Por qué? Porque de un lado hay una inversión importante en la recalificación y sobre todo en trabajos médicos y kinesiológicos, y por el otro lado, aun cuando esa inversión se haga, no está dispuesto el empleador, a pesar de la recalificación, a crear un puesto de trabajo. La otra cosa que me parece importante señalar es que en el cobro de la indemnización vos dijiste que no está sujeta a ningún control y a ningún impuesto ni nada. Y esto me parece importante recalcarlo, sobre todo yo litigo muchas veces en el interior y me resulta muy llamativo que determinados juzgados y determinados funcionarios del banco que intervenga, eventualmente el de Santa Fe, insisten en que las indemnizaciones no pueden ser retiradas por los actores o están sujetas a determinado cobro o le tienen que cobrar el impuesto y el débito. Y termino yo, que soy el abogado que pagó, discutiendo con el funcionario en cuestión, diciéndole que el oficio firmado en la cuenta judicial no puede ser sujeto de ningún cobro por parte de impuestos. Esto me parece importante destacarlo. La otra cuestión Perdón, por eso, te interrumpo un minutito, por eso los juzgados ponen en los oficios no sujeto a retención. Sí, y esto... Acá en Rosario al menos. Sí, y esto te diría que es una buena práctica y a pedido también nuestro, porque muchas veces nosotros somos los que estamos metiendo algún escrito para hacer hincapié en este tema. Así que sí, lo tomo a eso. Y la otra cuestión que me parece importante destacar y que seguramente va a ser objeto de preguntas, es lo del tema del RIPTE y cómo se calculan las indemnizaciones. Yo ahí me parece que es importante esquematizar, más allá de qué incapacidad se trate, en que cualquier cifra que corresponda a pagar va a ser sujeta o va a ser actualizada a través del RIPTE. El RIPTE es el mecanismo que tenemos en un país con inflación. La ley de riesgo de trabajo nace en el año 96 en una Argentina que teóricamente no tenía inflación, estaba sujeta al 1 a 1. Y el devenir y la ida del 1 a 1 y el 2001, 2002 y 2003 nos puso de cara a la modificación de la ley, muchas veces por decretos de necesidad de urgencia, al solo efecto de modificar los montos. El RIPTE vino a solucionar ese problema y nos trajo otro problema más, por lo menos a los abogados que defendemos a las compañías de seguro, que es cuestionar que si yo le impongo el RIPTE, después tengo que salir a discutir
lo que es la tasa de interés por el pago tardío más allá de los 15 días. Muchas veces nos encontramos, y en particular en la provincia de Santa Fe eso se da, que la actualización de la indemnización es una actualización que se hace por RIPTE y a posteriori se le aplica una tasa activa aún a la indemnización calculada con el RIPTE y con la actualización, y a pesar de todo eso le aplicamos a la cifra final un interés puro que oscila entre el 8 y el 12%. Entonces, ¿qué pasa acá? El dinero está depositado, yo termino siendo el abogado de la empresa discutiendo con el juzgado, eventualmente en cámara, discutiendo la indemnización y el tipo de indemnización que le tengo que pagar, y el actor está en su casa sin poder cobrar, viendo cómo yo me peleo con el juzgado, o eventualmente el abogado de la actora entiende que nosotros lo estamos esquilmando o que no estamos siendo justos en el pago. Para ser absolutamente claro y a modo de resumen, para meterme en el tema de muerte. Primero tenemos que tener en claro que evidentemente en un país inflacionario necesitamos un mecanismo como el RIPTE, que también necesitamos un mecanismo que atenúe y compense el no pago en tiempo de la indemnización. Lo que no podemos es el anatocismo de poner un interés sobre otro, y a eso además ponerle un interés puro. Eso genera con mucha inflación, genera un problema serio de litigios solo para definir cuál es la cantidad que conspira por esa misma inflación contra el cobro adecuado y en tiempo del actor, eventualmente de la indemnización del actor. Bueno, eso fue 2 o 3 puntitos que me hice mientras que ibas hablando, que me parecía que no tenían que dejarse pasar para después. Lo del tema de la muerte, como bien explicaste vos, es quizás el final no querido de todo accidente laboral, pero no difiere mucho en cuanto al pago de la indemnización, en cuanto a las prestaciones dinerarias me refiero, de lo que es una gran incapacidad o una gran invalidez. Sacando que en la gran invalidez vamos a tener la asistencia médica, que es una fuente de conflicto importante, que si quieren lo hablamos en otro momento. Ahí lo importante y el conflicto más grande, más allá de la muerte, es con los derechohabientes. La ley se considera en el año 96 como una ley no integra lo que sería el plexo de normas de derecho del trabajo, y se considera como una ley de seguridad social. Por eso remite a la ley de jubilaciones, y remite también y pone la calificación de derechohabiente. Yo que ingresé a la ley de riesgo del trabajo allá por el principio, fue toda una fuente de conflictos muy grande enumerar cómo debía cobrarse la indemnización por muerte y cómo se podía desplazar unos a otros. El gran conflicto se daba entre las concubinas y las esposas. Esto vino a solucionarse a posteriori, donde se aclaró esto de la concurrencia, y hoy por hoy no hay ningún conflicto, o por lo menos no es que no hay ningún conflicto, sino está bastante más claro a la hora de dilucidar el problema. Si el trabajador muere y está casado, aunque no esté estrictamente divorciado, su esposa es la que va a cobrar la indemnización. Esto puede traer algún conflicto porque ahí existe el problema de la concubina si estuvo 2 años o 5 años con el actor. En cualquier caso, la ley es poco clara en eso y me trae un montón de conflictos a mí del otro lado. Lo que nosotros exigimos o hacemos es dejar el conflicto en manos del juzgado sin tratar de intervenir, pero más o menos la jurisprudencia va por este lado. Si el muerto no está divorciado fehacientemente y tiene 2 años, y hay una concubina que prueba 2 años de convivencia, y sobre todo si en esos 2 años de convivencia tiene hijos, la cosa está más o menos clara, y ahí la concubina se lleva
gran parte de la indemnización. Muchas veces se discute si esa indemnización que se lleva a la concubina va en correlación con la ex esposa de la cual el muerto no está divorciado. Y la verdad es que si hay 2 años de convivencia, el 90% de la jurisprudencia que yo he visto es que no se lleva nada la ex esposa, sino que es la concubina la que probó esos 2 años y es la que se puede llevar el total de la indemnización por muerte. La cosa se complejiza cuando no hay un descendiente, cuando solo es el concubinato, y cuando estaba iniciado el divorcio y no terminado. Ahí lo que me ha tocado vivir es diferentes formas de solucionar, todas al estilo justicia en el caso concreto. Distribuciones que no dejan de ser arbitrarias, pero provienen del juzgado, y que de alguna forma u otra lo que ocurre es que concurren entre un 60 y un 40 y se termina firmando una paz por allá después de un litigio, cuando se ve que la indemnización no se va a destrabar fácilmente. Me tocaron 2 casos donde esto terminó en cámara y se resolvió frente a un caso de una concubina y una mujer que había iniciado el trámite de divorcio. La ex esposa sí tenía hijos y la concubina no. Se resolvió que en un 50 y un 50 es un fallo de una de las salas de acá de Rosario. Dicho esto, vamos a entrar en un tema bastante más delicado que la muerte. Después, obviamente, lo ampliamos con las preguntas, que es el artículo 28 de la ley, que habla de que cuando el trabajador no está registrado, la ART tiene que brindarle las prestaciones y eventualmente podrá repetir esas prestaciones en manos del empleador. Confieso que lo he leído más de 1 millón de veces en todos los conflictos que tuve y no le encuentro lógica ninguna a la redacción del legislador, y lo único que aporta esa redacción es conflictos, y muchos conflictos. El artículo 28, en realidad, si yo no tengo denunciado, yo tengo seguro con la RT, pero no tengo denunciado a un empleador porque no lo tengo dado de alta a través de la AFIP, o lo bajé una semana antes, o nunca lo subí, o lo tengo en negro haciendo changas en la empresa, o eventualmente tengo seguro con la RT de hace 10 años, pero lo contraté para hacer un trabajo de pintura durante 4 días, la verdad que parece bastante injusto que la RT se haga cargo de la indemnización y eventualmente de las prestaciones en especie, y eventualmente también tenga que pagar la indemnización para luego repetirla del empleador. Porque pareciera que estuviéramos premiando al empleador para que no registre debidamente a los trabajadores y poniéndole el cargo a la RT de que sea el policía de que controle quiénes son los trabajadores que están en blanco denunciados y quiénes son los trabajadores que están en negro sin denunciar. Como entiendo yo que la mano de obra es una cosa relativamente cambiante, me parece que la declaración jurada que hace el empleador a la RT y eventualmente a la AFIP de cuáles son sus empleadores es suficientemente importante como para no exigirle a la RT hacer de policía en este tema. Lo cierto es que trae un montón de conflictos y trae un montón de conflictos que muchas veces son muy injustos. ¿Por qué? Me ha tocado litigar en casos donde el empleador fue dado de baja un día anterior al accidente, me ha tocado intervenir en conflictos donde una persona trabajó como monotributista durante 15 años y la RT tuvo un contrato de 2 años y el accidente ocurrió en ese contrato y el trabajador nunca estuvo denunciado, ninguna vez estuvo denunciado en la RT y tener que pagar la indemnización con fallo de sala y con recurso de inconstitucionalidad y de queja denegado. Y me ha tocado situaciones donde uno dice claramente estaba denunciado un día antes y me tocó intervenir a pesar de no tener seguro, no tenerlo pago. Yo insisto con esto, la verdad es que la jurisprudencia es
trata, entiendo yo, por ser benévolo, trata de ser salomónica en estas situaciones porque se encuentra con un vacío que es que al no estar adecuadamente redactado, insisto, esto a mi juicio, muchas veces hacerle cargo de una indemnización completa a la RT por no haberlo denunciado cuando claramente surge del expediente que el contrato, si bien estaba vigente, el actor nunca estuvo denunciado en la nómina de empleado, ni nunca tuvo el formulario de la AFIP debidamente claro, parece como una injusticia. De esto he tenido algunas ganadas y algunas perdidas. Lo que quiero ser claro es en que me parece, y lo digo por tercera vez, me parece muy poco clara la redacción y que no beneficia a ninguno de las dos partes. No beneficia al actor, que claramente podría tener a quién perseguir, y no beneficia al RT, que lo pone como un controlador de algo que materialmente no puede controlar. Si esto estuviera redactado de otra forma y se fuera claramente responsabilidad del empleador que no lo subió a la denuncia, sería mucho más claro y bajaría el nivel de litigio y no estuviera nosotros, por el otro lado, discutiendo a lo mejor 3, 4, 5 años un juicio con un resultado realmente incierto. Realmente incierto. Bien, ahí me parece que también vamos a poner un apartado en todo esto, en las prestaciones dinerarias y en las prestaciones en especie, en el tema del COVID. Esto es un tema que hablamos con Ana antes de organizar un poco la charla, porque hoy el tema de moda, y ella debe tener sobre su escritorio y yo también sobre el mío, varios temas que resultan dudosos, o por lo menos resultan curiosos a la hora de evaluar si la RT tiene que cubrir o no cubrir el tema del COVID. Vamos por el principio. Todas las compañías de seguro, y en su gran mayoría que tienen la RT, que es una empresa dependiente del grupo, lo que ha hecho es ofrecerle a todos los clientes un seguro de responsabilidad civil por COVID. Esto me recuerda a la época cuando se demandaba, que no estaba claro si se tenía que mandar dentro de la ley o fuera de la ley, las empresas también tomaban un seguro de responsabilidad civil. Eso terminó en la nada. Pero bueno, ahora se ha hecho eso. La verdad es que no hay ninguna discusión, por lo menos de las ART que están sobre mi escritorio, que si el personal está expuesto o está en la primera línea de combate o eventualmente está en una de las empresas que están calificadas como necesarias o imprescindibles, la cobertura de la RT es lisa y llanamente completa. Para todo lo que es la prestación en especie, que es su curación, y eventualmente para cualquier secuela, que también ofrece un montón de conflictos porque no está claro cuáles son las secuelas que pueden parecer después de un COVID transitado por un mal término. Está claro si eventualmente desencadenan un fallecimiento, que es la indemnización por muerte, pero muchas veces, y ya me ocurrió, de encontrarnos con conflictos en personas que tenían patologías previas y el COVID lo que hizo fue agravar esta patología previa y de alguna forma no le permitió desarrollar correctamente su post-enfermedad. Ahí lo que hemos hecho en todos estos casos es, que por ahora no son muchos, lo que hemos tratado de ser claros y muy, muy específicos a la hora de la junta médica que evalúa al actor y sus consecuencias, y sobre todo en aclarar las patologías previas que podían desencadenar el tema del COVID y su recuperación. El otro tema es
que ofrece muchos conflictos y tal vez bastante más que estos que estoy especificando recién, son aquellos casos que son dudosos. Por ejemplo, en casos de empresas que se dedican, a ver, si es un médico, una enfermera o un personal administrativo que trabaja en un laboratorio de análisis, o eventualmente el personal administrativo de un sanatorio, o eventualmente personal que trabaja en una clínica de dentistas, parece bastante más claro la cobertura del COVID. Ahora, me pregunto yo, y de alguna forma reflexiono con ustedes, en caso de, por ejemplo, empresas automotrices o talleres o eventualmente en algún tipo de restaurante que entramos a discutir si el momento del contagio se dio dentro del trabajo o fuera del trabajo. Ese es otro de los conflictos que tenemos abierto a la hora de evaluar el tema del COVID, o si al estar permitido y no estar en la primera línea y no ser imprescindible, como puede ser, no sé, supongo un personal de cocina de un restaurante, termina siendo una persona expuesta al COVID. Esto va a ser una cosa que esto está es una cuestión en desarrollo. Creo yo que nada de lo que yo pueda decir hoy les va a aportar claridad, muy por el contrario, les voy a aportar más preguntas que respuestas, y es una cosa con la cual vamos a convivir durante bastante tiempo. Y no está claro la respuesta jurisprudencial a esto, porque los problemas hoy están sobre los escritorios y hay muy pocos casos judicializados que tengan verdadera envergadura y que estemos cuestionando o eventualmente las consecuencias físicas del COVID, o estemos discutiendo la primera línea de la exposición, o eventualmente estemos discutiendo si, a pesar de estar en la primera línea de la exposición, el contagio o la enfermedad de COVID vino por una reunión con los amigos o eventualmente por el trabajo, donde tenemos un caso en este momento donde nadie en el trabajo se contagió salvo uno. Entonces, es toda una cuestión en desarrollo. Con esto también lo dejo abierto porque la verdad que no tengo ninguna respuesta, nada más que usar un poco la experiencia y el sentido común y tratar de ser solidarios y empáticos con lo que nos está pasando a todos. Voy a buscar en mis papeles a ver qué más me quedó pendiente. Bueno, creo que no me quedó nada pendiente, Ana. A ver, recordame vos de cómo nos habíamos dividido. Íbamos a hacer una breve referencia a la 27.348 y la ley provincial de adhesión, la 14.003. Una breve referencia, un pantallazo así muy general de lo que nos espera con esta instancia administrativa previa, obligatoria y excluyente, ¿sí? Sí, vamos por ahí. Te cedo la palabra y vamos haciendo un ping-pong porque me parece que va a ser bastante más explicativo para todo el ping-pong que lo que podemos opinar en forma de exposición. Bien, el acceso a la justicia no puede lograrse sin agotar la instancia administrativa previa. El trámite ante la instancia administrativa previa en ese trámite es obligatorio contar con patrocinio letrado. El trámite establece un plazo de 60 días desde que formula el reclamo del trabajador. Dentro de los 60 días, la comisión médica debe expedirse y, afortunadamente, la adhesión de parte de la provincia le incorporó una especie de pronto despacho para el supuesto que la comisión médica no se expida. Y entonces le permite al trabajador que, si en ese lapso de 60 días no se expidió, articule esta especie de pronto despacho para obligarla a expedirse, y en el supuesto que la comisión médica continúe sin dar respuesta, le queda abierta y le queda expedita la vía judicial. Sí, termina, perdón. Bien,
Y lo importante respecto de la ley de adhesión es la forma en que debe hacerse los trámites, que están sujetas a las resoluciones de Superintendencia de Riesgo del Trabajo 179 del 15 y 298 del 17. Ahí se prevé puntualmente cuáles son los distintos trámites que deben incoarse, cuál es el plazo en el que deben incoarse y cuál es la documentación que se debe acompañar, según la situación que esté padeciendo el trabajador o el conflicto que mantenga con la RT. Creo que son clave, o que es clave el estudio de estas resoluciones, porque allí se establece cuál es el procedimiento que en cada caso se debe adoptar para que nos quede expedita la vía judicial, ¿no? Yo creo, más allá de la letra de la ley, creo que nos enfrentamos todos los colegas, todos los fueros, a una serie de conflictos que yo los resumo básicamente en tres. El primero es si el Estado va a estar a la altura y va a permitir el acceso adecuado a todas las comisiones médicas, o por lo menos en las jurisdicciones más grandes. Creo que esa es la primera pregunta que nos tienen que responder el Estado, y no podemos hacer nada nosotros los litigantes, ni de un lado ni del otro, para dilucidarla. Y eso es una pregunta que no tengo respuesta y que eventualmente nos la vamos a responder a partir del 3 de mayo. La segunda pregunta que tengo es, si aún habiendo hecho toda esa inversión y habiendo confiado en que el sistema administrativo funcione adecuadamente, ese sistema administrativo va a estar a la altura de las circunstancias y no va a terminar siendo una dependencia más de lo que conocemos como el Estado que no está presente. Un Estado que lo único que hace eventualmente es dilatar y no permitirle el acceso a la justicia. Y ahora por una prohibición clara, lisa y llana, puesta en la misma ley, que todos festejamos y aplaudimos. Y la tercera cuestión que me pregunto es si el Poder Judicial también va a estar a la altura de las circunstancias y va a aceptar que eventualmente un trabajador sea pasible de un camino de Santiago en las comisiones médicas sin darle una respuesta adecuada, y que ellos de alguna forma están de acuerdo porque entienden que el poder Judicial y el fuero laboral en particular, en el caso de Rosario hablo que conozco bastante mejor que ninguno, se encuentra desbordado. Y entonces van a estar de acuerdo al solo efecto de que ese desborde se corte o termine. Mi opinión es que no le encuentro diferencia a esta ley de adhesión, y miren que lo digo yo, que estoy del otro lado y que debería estar de acuerdo y expresarlo sin ningún tipo de miramientos. Sin embargo, no encuentro que esta ley de adhesión sea muy diferente al trámite administrativo que existía hace algunos años y que fue declarado inconstitucional. Tampoco encuentro que se hayan modificado sustancialmente las condiciones técnicas o administrativas para que el acceso sea mejor. La verdad que no lo encuentro. Y eventualmente todo lo único que he encontrado en todo este tiempo son promesas que se van a hacer y que no tengo certeza, porque como no las vi funcionar, no sé cómo van a funcionar. Y lo único que tengo es la incerteza de todos los colegas, de un lado y de otro, que caminan por el tribunal y que laburan como yo y como Ana, que tienen más preguntas que respuestas en cuanto a la vigencia de esta ley. Creo yo que nosotros vamos a ser espectadores, vamos a bailar el baile que nos permitan bailar. Y vamos a ser espectadores y eventualmente vamos a ser los que tenemos la solución de encontrarle la vuelta a una cosa que está bastante poco clara. Esta es mi opinión, más allá de la letra de la ley. Bien. No tengo nada por agregar, simplemente hasta el momento las comisiones médicas han dejado mucho que desear. No creo que a partir de esta ley de adhesión las comisiones médicas funcionen bien.
hasta el momento, no siendo una instancia obligatoria, funcionan mal, citan al trabajador y le llega la citación días después de que previeron la junta médica. Cuando entramos al sistema para procurar una junta médica, no hay forma, nadie nos contesta. Hasta el momento, encima de todo eso... El sistema se cae. Sí, y encima de todo eso, cuando logramos la junta médica, generalmente el porcentaje de incapacidad, suponte, o las decisiones que ellos toman son absolutamente arbitrarias y mezquinas, lo que nos obliga sí o sí a terminar ante el fuero laboral, cosa que creo que se va a reiterar, pero bueno, ojalá no sea así. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Veo ahí, Ricardo, de nuestra parte. Creo... Ana, sí. Hay una serie de preguntas, diría, tanto para vos como para Fernando. Bueno. Yo creo que es un buen momento, antes de las preguntas y respuestas, bueno, para renovar el agradecimiento a la usina, y fundamentalmente a la usina legal, a Matías Figueroa y al resto de las compañeras y compañeros integrantes de la usina, la Fundación La Usina, que como todos sabemos es un ámbito interdisciplinario. Nosotros acá estamos abordando la problemática legal, pero también desde otras ciencias, desde otras ramas del conocimiento, se abordan otros temas muy importantes. Así que el agradecimiento renovado para esta actividad, para la actividad de la semana que viene, que también les recomiendo no se la pierdan, seguramente va a ser tan valiosa como esta, donde van a participar peritos médicos, peritos psicólogos, donde se van a abordar distintas problemáticas de los baremos, las patologías, los puntos de pericia, en fin, distintas cuestiones de interés médico-legal que a todos nos interesa, de sobremanera cuando abordamos una problemática como la que estamos analizando. O sea que esto también nos amplía el conocimiento, no solo es, desde el punto de vista jurídico, lo que marca la ley en orden a las prestaciones, que muy bien desarrollaron Ana y Fernando, sino también toda la problemática médico-legal y psicológica, que también es otro aspecto importante en muchos casos, que también es muy importante tener el conocimiento de expertos en medicina legal para tener un conocimiento más integral. Así que bueno, dicho esto, vamos a ir con preguntas y respuestas. Si les parece, yo he tomado nota de algunas. Estamos acá con María Belucia, que también me está ayudando, digamos, a relevar las otras, porque la verdad que son varias preguntas muy interesantes que nos hace el auditorio. La primera, Ana, bueno, nos piden repetir la fórmula de la incapacidad laboral total. Si sos tan amable. Sí, la fórmula es valor ingreso base por 53 por 65 dividido la edad de la víctima a la fecha de la primera manifestación invalidante. Esa es la incapacidad total, la incapacidad superior al 66%, de 66 o superior al 66%. Esa fórmula, recuerden, hay que compararla con el piso mínimo que creó el decreto 1694 del 2009, que es reajustable por la ley 26773 en forma semestral, que ya dije que hoy por una resolución de Superintendencia de Riesgos del Trabajo, la 7 del 2021, está en 3.991.300, ¿sí? A eso hay que adicionar el artículo 11 de la ley de riesgo, con una compensación adicional de pago único, que se prevé para estos casos, que también se ajusta semestralmente y que está en el orden de los 2 millones de pesos aproximadamente. Y finalmente el artículo 3 de la ley 25323, el artículo 3 de la ley 26773, que es el del 20% del valor de la fórmula
para reparar cualquier otro daño que no sea reparado por la fórmula. Ya les voy a decir cuál es, según la resolución 7 de Superintendencia de Riesgo, lo que corresponde a incapacidad superior al 66%, el artículo 11, 2.217.389. O sea que cobra. Los pisos mínimos para estos supuestos son 3.991.300 más 2.217.389 más el 20% de 3.391.300. Eso como piso mínimo. Si la fórmula diera más, se cobra más. Por lo menos en la fórmula de la ley de riesgo y en el artículo 3, que es el 20% del valor de la fórmula. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso que dice Ana, es importante rescatarlo, que hoy, modificado el RIPTE o modificado el sueldo que modifica el ingreso base, que puede ser mañana a la mañana, por algún hecho, cambia. Sí, esto es hoy. Bien. Y son las actualizaciones por RIPTE que realiza la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que tienen vigencia entre el 1 de marzo del 2021 y el 31 de agosto del 2021. Luego se volverá a reajustar, ¿sí? Sí, pero si te cambia el sueldo, te cambia el ingreso base y cambias la fórmula. No cambias la fórmula de calcular, pero sí cambia el piso. Bien, gracias. Fernando Cardona, te voy a subsumir 3 preguntas en una. Muy interesantes todas. Si la adhesión a la nueva ley de riesgo va a disminuir la litigiosidad laboral, si va a bajar el costo de las alícuotas que cobran las ART a sus asegurados, y si se considera que esta es una ley pro empleador, así como está la pregunta, o las preguntas te las traslado. Yo las estaba leyendo a través del chat y las 3 me habían llamado la atención, así que te agradezco que me las transmitas. Empiezo por lo que yo considero más importante. Ninguna ley es pro empleadora o es pro obrera o es pro esto o es pro lo otro. Uno debería respetar la ley e interpretarla de acuerdo a que funcione como un país normal. Yo las categorías de pro esto, pro otro, no la suscribo. Así que te respondo a quien preguntó si considero que es una ley pro obrera o pro empleadora. La respuesta es no. Para mí, no. Por la razón que te acabo de explicar. Me parece bien que haya una ley que permita un cobro rápido de la indemnización. El mecanismo que dio el legislador, puedo no suscribirlo, pero si es rápido, voy a estar de acuerdo, porque creo que en un país normal el derecho del trabajo tiene que funcionar como una garantía para el trabajador y como una garantía para quien lo contrata, y tener un costo razonable para que no sea una causal de no contrato. Voy a la segunda pregunta, que tiene que ver con si yo creo que va a disminuir el costo laboral. La verdad es que todos los políticos se llenaron la boca, y específicamente en la provincia de Santa Fe, diciendo y vendiéndole a todas las cámaras empresarias que esto era indispensable porque el costo iba a bajar el costo de las ART. Yo tengo mis serias dudas en esto. Y tengo mis serias dudas porque en Capital Federal y en las otras provincias que se adhirieron, hubo una curva muy descendente de casos y de costos al principio. Y después, si las comisiones médicas funcionan en forma normal y se otorgan indemnizaciones justas, lo que hace en realidad es acelerar la curva de infortunios. Si yo tengo y esto está probado, y no está esto no es abonar la teoría de la patria litigiosa, sino que si el trabajador tiene la posibilidad de obtener una justa indemnización en forma rápida por una incapacidad, aunque sea menor, lo que va a hacer es acelerar la curva en cuanto al tiempo, y ese tiempo va a impactar
a la hora de la actualización de los contratos, que generalmente es anual, con una tasa de inflación de los últimos 4 o 5 años que ronda entre el 30 y el 50%, evidentemente, cuando se siente a negociar el nuevo contrato con la RT que sea, quien tenga 150 trabajadores o tenga 10, va a recibir un aumento importante. ¿Por qué va a recibir un aumento importante? Por la inflación, pero también va a recibir un aumento importante si, de la misma forma que impacta hoy el juicio en el tribunal, impacta también en el costo la indemnización que se va a cobrar a través de la comisión médica. En cuanto a la última pregunta, que es si yo creo que va a bajar la litigiosidad, la respuesta es sí, en un principio va a bajar la litigiosidad, tal vez en forma importante. Esto va a ser un festejo fenomenal para el fuero laboral que llora por todos los rincones diciendo que está absolutamente desbordado. Y después ese flujo va a depender su crecimiento, su estancamiento o su descenso del comportamiento que tenga las comisiones médicas en las diferentes regiones. ¿Por qué? Porque nosotros acá estamos hablando de comisiones médicas departamentales o en las jurisdicciones de los juzgados. Obviamente que Rosario se va a comportar de una forma, Santa Fe de otra, Venado de otra, Rafaela de otra. Es probable que tengamos una comisión médica eficiente en Rafaela y 2 ineficientes en Rosario, o 2 eficientes en Rosario y 1 ineficiente en Santa Fe, y eso va a impactar directamente con la litigiosidad. Porque si nosotros tenemos comisiones médicas que no responden a tiempo, o que eventualmente son pijoteras, o no dan respuesta independientemente de si son o no pijoteras, es un impacto concreto en el tribunal, porque el tribunal hoy se convierte después de la sanción de esta ley, se convierte en el primer soldado de la trinchera, digamos. Todo lo que no le dé respuesta a la comisión médica va a terminar en el fuero laboral en primera instancia. Muy bien, muy claro, Fernando. Una pregunta puntual para Ana y después volvemos con 2 de Fernando. Ana, nos pregunta un colega, ¿las prestaciones en especie incluyen a personas acompañantes de la persona accidentada en caso que deba ser trasladada o internada en otra localidad distinta a la residencia y que necesite esa compañía presencial y permanente? Entiendo que no, salvo los supuestos de gran invalidez. Bien. El supuesto de gran invalidez, la asistencia permanente, sí, pero en los otros supuestos no creo. Y los traslados, las prestaciones en especie no son compensables en dinero. Lo único que se puede devolver es el tema de los traslados. A lo mejor el traslado para el acompañante, tal vez, pero no creo que se extienda a la vida que lleva el acompañante respecto de la víctima. Las prestaciones están dirigidas a la víctima. Bien, hablando de víctima, Ana, me quedo con otra cortita para vos y vamos para Fernando. Sí. Los derechohabientes de un trabajador en negro fallecido en el trabajo, ¿deben iniciar directamente el reclamo judicial? En todos los casos de trabajadores en negro, en todos los supuestos del artículo 28 de la Ley de Riesgos, no es necesario recurrir la vía, incurrir en este trámite administrativo que fija la Ley 14.003. Justamente exceptúa a esos supuestos del artículo 28 de la Ley de Riesgos, los trabajadores en negro y eso. Bien. Doctor Cardona, vamos con esta pregunta que es por demás de interesante. Pregunta un colega, ¿cómo se resuelve la indemnización si el trabajador fallecido se encontraba casado y separado de hecho con un hijo menor de edad y al momento del siniestro contaba con más de 2 años conviviendo con otra mujer con la cual también
tuvo hijos. Le corresponde a la concubina. Bien, bien. Al hijo de, ahí repregunto yo, al hijo menor de edad de su primer mujer. Ahí es importante, es buena la pregunta. Ahí primero vamos a hacer una gran diferencia. El Código Civil nuevo habla de mayoría de edad a partir de los 18 años, unificando todo. La ley sigue manteniendo los 21. Si vos me preguntás a mí, si yo fui contundente con la respuesta, y no es que esté arrugando con la respuesta, es decirte que le corresponde a la concubina. Si hay dos hijos menores del matrimonio frustrado y no dividido y de la concubina nueva, el juez debería, a mi juicio, a la hora de ser justo, debería participar a la concubina como un hijo más y que hereden eventualmente el hijo menor, los dos hijos menores. Pero ojo con lo de los hijos menores por el tema este de los 21 años. Ojo con ese tema. Y si demostrara que además está a cargo del fallecido, la edad se extiende hasta los 25. El concepto de minoridad ahí es un concepto vago, o por lo menos complejo. La verdad es que todos estos conflictos tienen respuestas casuísticas, porque la ley no es buena. Entonces, todo lo que yo pueda decir acá o lo que pueda aportar Ana o vos va a terminar en la mesa de un juez, ya sea en Rosario, Santa Fe o donde sea, analizado como un caso muy particular. Porque no son conflictos habituales tampoco. No son conflictos tan habituales. Bien, gracias Fernando. Otra pregunta, esta es también muy interesante. La verdad que los participantes están muy afinados esta noche. Se la dejo picando, a lo mejor la quiere responder uno de ustedes dos o los dos, ¿no? ¿Una violación o abuso sexual en el ámbito laboral se considera un accidente laboral? ¡Oh! Mi opinión es que eventualmente habría que tramitar y tener la certeza del fuero penal. Y si hubiera una relación de dependencia clara, lo entiendo yo que se podría considerar un accidente laboral, siempre y cuando esté claro el delito penal. Esta es mi opinión. Bien. Ana se reía, esbozaba una sonrisa. Es una pregunta muy difícil y también es muy difícil, sí. Lleva una casuística muy, muy, muy especial. Y bueno, Ana, contame qué opinás vos. Para mí sería un accidente laboral porque ocurrió por el hecho en ocasión del trabajo o en esa circunstancia. No le hubiera ocurrido si no estuviera en ese trabajo. Necesitarías la respuesta, ya no por una cuestión de prejudicialidad de la cuestión penal, sino para tener certeza si el delito se cometió o no se cometió. Uh-huh. Sí, otra pregunta interesante. La ley de riesgo de trabajo, puntualmente la adhesión, ¿no? La provincia de Santa Fe, la ley 14.003. Pregunta a un colega, ¿dará respuesta a los siniestros que eventualmente ocurran con la implementación de la ley de teletrabajo? Difícil también. Tiene que dar respuesta a todos los casos, sí, tiene que dar respuesta a todos los casos contemplados en la ley de riesgo. Y en el teletrabajo también ocurren accidentes y enfermedades profesionales en el ejercicio del teletrabajo. Ahí es lo único, coincido 100% con lo que dijo Ana, lo único que me puede hacer algo de ruido es el lugar físico donde el teletrabajo se dio. Si la persona se accidentó en su hogar y estaba haciendo teletrabajo desde su hogar,
o se accidentó eventualmente afuera de su hogar, en el permiso para ir a tomar un café que podría tener un trabajo normal en una oficina. Creo que eso sería un conflicto a dilucidar en el caso concreto. En todos los casos hay que demostrar que la enfermedad, si te hubiera probado claramente que la enfermedad se produjo por el teletrabajo, imagino un problema de visión, un problema de oído, cervical, más allá del lugar donde se dio, independientemente si es teletrabajo o está trabajando en la oficina. La cosa sería diferente si fuera en un ámbito que tuviera teletrabajo, pero el ámbito sería otro por esto de algún permiso que pueda tener como excepcional. Bien, vamos con las últimas dos preguntas. Aclarándole previamente a un colega si se preguntaba si podía hablar por micrófono o no. Está vedada la posibilidad de preguntar y de interactuar vía chat, así que mientras vamos formulando estas dos preguntas, si quiere realizar algún comentario por chat, dar una opinión o eventualmente hacer una pregunta, adelante nomás. Pregunta, primera. Una persona a la cual le fallece la conviviente por COVID, de profesión enfermera, la fallecida, ¿no es cierto? Y debidamente registrada. ¿Debe ocurrir directamente a la vía judicial para reclamar indemnización o la ART le puede abonar con un reclamo por carta documento? La respuesta sería que haga el reclamo por carta documento, no va a modificar demasiado lo que diga la ART, y creo yo que va a terminar en un reclamo directo a la ART por vía judicial. Eso hasta el 3 de mayo. Bien, se entiende que a partir del 3 de mayo el camino es otro. Otra pregunta, Ana Córdoba. ¿La obligatoriedad del trámite administrativo no implica una afectación o impedimento del acceso a la justicia? ¿Y esto no nos llevaría a que prospere un planteo de inconstitucionalidad? La mayoría de los doctrinarios ha coincidido en que no implica un impedimento del acceso a la justicia, porque no está vedado el acceso a la justicia. Está previsto el acceso a la justicia, pero con este trámite administrativo previo. Entonces, hay una exigencia previa del trámite administrativo, pero no está vedado el acceso a la justicia. De modo que la mayoría de los doctrinarios dice que no sería inconstitucional desde ese punto de vista, ¿no? Bueno, muy bien. La verdad que dos exposiciones muy sólidas, el nivel de las preguntas también muy bueno y de las respuestas en consecuencia, así que estamos sumamente agradecidos tanto a los participantes, que en un muy buen número nos acompañaron, como también a los expositores, tanto a Fernando como a Ana. Seguramente en el transcurso de este año que recién empieza, los podamos llegar a convocar nuevamente, porque la verdad que son muchos los temas de interés en materia laboral, en materia ahora a partir de mayo procesal laboral, con el trámite ante las comisiones médicas, y bueno, y demás que se vayan suscitando con el correr de los meses, porque lo que caracteriza precisamente al fuero laboral y al derecho del trabajo también es el dinamismo. Así que les renovamos la invitación para que puedan seguir en el canal de YouTube de la usina la charla en los próximos días. Seguramente se va a colgar tanto Matías Figueroa y el resto de su equipo va a estar colgando esta actividad,
y los invitamos nuevamente a participar en la charla del 27 de abril, martes próximo, a las 19 horas, en la segunda y última etapa de prestaciones de ley de riesgo de trabajo y nexo causal. Muchísimas gracias a todos y terminen bien la noche. Gracias nuevamente. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.